Entonces eso vamos a estar analizando el día de hoy. Y vámonos directo ya a la fase de desarrollo. ¿Quién me apoya, por favor, con qué es la razón de endeudamiento financiero? Con la Yo, lectura, por favor. en primer lugar, vamos a empezar destacando que la razón financiera de endeudamiento también suele ser conocida por diferentes autores de libros como ratio de endeudamiento o índice de endeudamiento. Ahora bien, la definición del índice de endeudamiento nos indica que se trata de un indicador que mide la proporción de la inversión de la empresa que es financiada por recursos ajenos. No se escuchó. Ok, a ver, jóvenes, ¿los demás se escucharon o igual tuvieron el problema como nosotros? Se escuchaba entrecortado. Perdón, creo que es mi internet. No se escuchó bien. Si alguien quiere leer, por favor. Yo, profe. ¿Qué es la razón de endeudamiento financiero? En primer lugar, vamos a empezar destacando que la razón financiera de endeudamiento también suele ser conocida por diferentes autores de libros como ratios de endeudamiento o índices de endeudamiento. Se oye Ahora, igual, disculpen. Ok, voy a leer, jóvenes. Creo que tienen algún detalle ahí con su internet. Las dos personas que han intentado leer se escucha entrecortado. Entonces leo. Dice, ¿qué es la razón de endeudamiento financiero? Nos dice que en primer lugar vamos a empezar a destacar o destacando que la razón financiera de endeudamiento también suele ser conocido por diferentes autores de libros como ratio de endeudamiento o índice de endeudamiento. De estas formas, como lo encontremos, pues al final de cuentas es temas de endeudamiento, ¿sí? Lo que vamos a estar identificando pues son ciertos porcentajes de ya sea índices de endeudamiento, ratios de endeudamiento o simplemente razones financieras de endeudamiento. Ahora bien, la definición del índice de endeudamiento nos indica que se trata de un indicador que mide la proporción de la inversión de la empresa que es financiada con recursos ajenos. ¿Ok? Entonces, en términos más sencillos, la definición del índice o ratio de endeudamiento se refiere a la porción de los activos totales, o sea, la inversión, que es financiado por los pasivos totales de la organización, entidades financieras, proveedores del Estado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por último, antes de continuar con el siguiente punto, es importante destacar que el razonamiento o la razón financiera de endeudamiento puede descomponerse de dos formas. Razón de endeudamiento a corto plazo y el endeudamiento a largo plazo. A corto plazo nos indica la proporción de la inversión que está financiada con los recursos ajenos, pues obviamente a corto plazo, ¿no? Menos de un año. Y el de a largo plazo, pues es más de un año. Y en los estados financieros, pues lo podemos identificar en su momento como deudas a corto y largo plazo. Entonces, vamos a continuar. ¿Para qué sirve la razón financiera de endeudamiento? Nos dice que muchas personas no comprenden la verdadera importancia del índice o ratio del endeudamiento de una empresa y consideran que simplemente se trata de un indicador financiero que nos provee de información histórica, cuando este no es para nada así. Efectivamente, jóvenes, esta parte del índice nos va a dar ciertos porcentajes y simplemente, o la mayoría de nosotros lo que agarramos es, pues estamos muy endeudados, ¿no? O sea, tenemos el 25% a corto plazo. Del 100% de mis activos o del 100% de mis utilidades, pues tengo que apartar un 25% para pagar
las de corto plazo. O en el caso de largo plazo, tengo un 35%, 40% de endeudamiento a largo plazo. Y bueno, eso me indica que en su momento pues tengo que tener ciertos recursos para pagar, ¿no? Pero resulta que hay porcentajes, jóvenes, o esos porcentajes igual nos indican que si casualmente tenemos el doble o más del doble de capacidad para nosotros en su momento cubrir ese porcentaje, también lo podemos analizar o podemos tomar la decisión de en su momento, pues me puedo seguir endeudando, ¿ok? Y es cierto, a lo mejor van a decir, bueno, ¿y a qué le pasa en el tema de por qué quiere endeudarse? No, en su momento, pues a lo mejor estamos vendiendo más y obviamente por lo mismo estamos endeudándonos más para que podamos realizar ciertos productos o servicios. Por lo tanto, en su momento vamos a requerir de más equipos, más herramientas, más materia prima, posiblemente un crecimiento o expansión de la empresa, pero pues posiblemente no tengamos el suficiente recurso para hacer todos esos movimientos, y con estos índices jóvenes igual nos puede decir, bueno, hasta, o establece como políticas, hasta un 65% del endeudamiento es válido o es viable para nosotros como empresa. ¿Cómo vamos con las de largo plazo? Pues estamos en un 35%. Perfecto, tenemos la capacidad hasta de un 60% de endeudamiento, ¿ok? Tenemos un proyecto de crecimiento, tenemos productos o servicios que tenemos que cumplir, pues podemos gestionar algún tipo de préstamo a largo plazo. Esto es como cuando en nuestras finanzas personales ya tenemos ciertas deudas. Ejemplo, adquirí una pantalla hace 2 semanas, sé que ya estoy endeudado, lo agarré a 25 meses, 28, 30 meses, a 24, pero no agarré nada, estoy inventando. Lo agarré a 24 meses y yo saco mis cuentas y dices, va, son 300 pesos mensuales que tengo que pagar. Quiere decir que sí puedo con ello porque yo gano 10,000 pesos, por ejemplo, y pues 300 pesos, sacando mis porcentajes, es un 12% de deuda a largo plazo por 2 años. Y yo tengo la capacidad hasta de endeudarme un 30%. Entonces, si ya tengo un 12% y casualmente yo tengo la necesidad, tampoco es lo que digo, no es que yo vaya y me endeude, es por una necesidad. Y casualmente pues requiero ahora de una estufa o de un refrigerador, porque pues igual ya no funciona, o vendo comida, no lo sé. Entonces voy, gestiono cuánto sería por el refri, por la estufa, saco mis cuentas y lo mejor me va a indicar, si tú sacas esta estufa o refrigerador en 24 meses, vas a pagar 400 pesos mensuales, más los 300 pesos, que ya era un 12%, y más el 11% ya es un 23% de endeudamiento, y tú solo puedes llegar hasta el 30%. Perfecto, sí lo puedo agarrar, ¿ok? Porque todavía tengo esa capacidad de endeudamiento. Ya si me paso y agarro el refrigerador, y el refrigerador con todo el refri, estufa y pantalla me llega a un 35%, eso quiere decir que no voy a tener la capacidad de pagar en su momento, ¿ok? Porque esos son mis márgenes que yo puedo, hasta cuánto me puedo endeudar. Y les vuelvo a repetir, no es que yo vaya y vamos a endeudarnos, sino que es por una necesidad, por cumplir con productos, servicios, expansión, aumentos de sueldo, no lo sé, ¿ok? Para eso pues necesitamos analizar los estados financieros, y en su momento necesitamos el contexto de la empresa, porque yo puedo decir o identificar ciertos porcentajes, pero necesito saber el contexto, o sea, a qué se dedican, su misión, su visión, en dónde se encuentran, si tienen otras sucursales, todo eso, y ya voy a tener un panorama más amplio, ¿ok? Dice, conocer cómo está financiada la inversión de la empresa es muy importante, es muy necesario también para en su momento tomar ciertas decisiones.
Estas o algunas de estas tomas de decisiones, jóvenes, es primero la salud financiera de una empresa. Dice que las organizaciones deben ser capaces de financiar la mayor parte de los activos totales con recursos propios y todos los activos corrientes con recursos ajenos. ¿A qué se refiere esta parte, jóvenes? ¿Qué consideran ustedes que la parte de la salud financiera de una empresa nos menciona que ésta debe de tener la capacidad de financiar la mayor parte de los activos totales con recursos propios? ¿A qué se refiere? Profesor, a mi parecer se refiere más que nada a que la empresa debe cubrir sus gastos y la de sus activos, es decir, de lo que está produciendo o de lo que se está cotizando, de lo que está aprovechando sus ganancias. Entonces, en este caso, salud financiera, me imagino que es evaluar la forma en la que la empresa puede solventar sus gastos a medida que pasa el tiempo. Entonces, para tener igual conocimiento de cuánto está ganando la empresa y cuánto está perdiendo. Ok, sí, efectivamente, esta parte es que nos indica que en su momento es con nuestros activos totales voy a producir ciertos productos o servicios, se sugiere que con eso mismo nosotros se invierta o se pague ciertas deudas, ¿no? Para que no nos estemos endeudando. Eso es parte de una salud financiera, es lo que se busca en una empresa y es como en la vida real. Si nosotros ganamos 10,000 pesos y solo tenemos una deuda de 1,000 pesos, por ejemplo, o sea, cada mes tenemos que pagar 1,000 pesos, pues yo mismo con mi trabajo, con mi sueldo, pago esos 1,000 pesos cada mes y no tengo que buscar de otro préstamo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo gano 10,000 y necesito pagar, no sé, 5,000 pesos de deudas. Ustedes van a decir, pues me queda 5, sí, pero tengo que comer, tengo que pagar energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y de repente estos gastos ya me rebasan a 13,000 pesos. Entonces en su momento me hace falta 3,000. Y es cuando empezamos a recurrir a ciertas instituciones financieras y decimos, hey, ¿cuánto me prestas? ¿En cuánto tiempo y cuántos intereses? ¿Cuánto necesitas? No, pues necesito 50,000 pesos para solventar unos gastos y me quedo solo contigo, ¿ok? Ya dices, bueno, va, se te da. Pero en su momento lo que se busca es que yo, si tengo ciertas deudas, con mis propios ingresos, sí, con mis propios ingresos de mi trabajo, yo pague en su momento la deuda. Entonces, esto es parte de una salud financiera. En este caso de una empresa es que nuestros activos totales, que son aquellos que producen o dan ciertos productos o servicios, en su momento puedan pagar los deudas que en su momento nosotros adquirimos. Igual nos sirve, jóvenes, en su momento para hacer ciertas estructuras en la parte de la inversión. Nos dice que una empresa que tiene una elevada deuda con recursos ajenos prácticamente le pertenece a los agentes que le han financiado el dinero para sus operaciones. Sí, cuando nosotros tenemos bastantes deudas, inclusive hasta con los proveedores. Cuando a los proveedores les debemos y el proveedor, la mayoría de las ocasiones dice, ok, no te preocupes, vamos a refinanciar, o sea, vamos a reestructurar tu deuda, pero porque ellos saben, jóvenes, que en su momento, si tú no me pagas, yo puedo intervenir, ¿sí? ¿Y cuál es la intervención? En su momento me puedo quedar con ciertas acciones o ciertos porcentajes, no pasa nada. ¿Qué te parece si lo que me debes, pues me hace socio? O en su momento, pues se tiene que vender, pues prácticamente el proveedor también se puede quedar con ello. Yo me quedo con la empresa. Entonces, literal, jóvenes, iguales conocemos préstamos en los bancos, agarramos una cantidad, pues prácticamente ahí estamos, pues nuestras quincenas están ya destinadas a esa parte. También para los costos del financiamiento, dice que es una organización
que tiene una correcta estructura financiera entre recursos propios y recursos ajenos, minimiza los los costos de financiamiento en comparación con otra, que tenga que pagar altas tasas de rendimiento para obtener dinero. Aquí, en esta parte, jóvenes, es la capacidad que en su momento vamos a tener nosotros para identificar o encontrar en su momento ciertas instancias o instituciones financieras para que nosotros podamos establecer los gastos financieros, pues los mínimos que sean, ¿no? Para que nosotros podamos pues, manejar bien la parte de las finanzas. En algunas ocasiones, el primero o la primera instancia o institución que encontremos, con ella nos vamos, ¿no? Y en su momento tenemos que analizar bien todas esas situaciones para tomar una decisión. Y sobre todo, pues, esa es la parte de los recursos propios. Tenemos que analizar primero si nosotros podemos pagar con nuestros propios recursos y lo mínimo que agarremos de recursos ajenos. O sea, cuando decimos recursos ajenos, son las instancias bancarias, proveedores, etcétera, etcétera. En conclusión, el índice de endeudamiento de una empresa es el principal ratio financiero para evaluar el aspecto del financiamiento de la organización. A continuación vamos a revisar cómo se calcula el ratio de endeudamiento para obtener información de la empresa sobre lo que acabamos de explicar. Entonces, vamos con... Sí, está aquí. Vamos con la fórmula de la razón de endeudamiento. Tenemos el primero, jóvenes, que dice razón de endeudamiento es igual a pasivo total entre activo total. Y esta nos dice, como vemos, la fórmula del ratio de endeudamiento total consiste en simplemente dividir la suma del financiamiento con recursos ajenos para el total de la inversión de la organización. Entonces, lista. Por ejemplo, esta empresa, tenemos la del 2018, 2019 y 2020. Podemos hacer, la fórmula era activo, pasivo. Ok, entonces, por ejemplo, esta es de pasivo total, sería de 10 millones. A ver, vamos a hacerlo. $10,607,406.20 entre el total de activos, 32,650,338.50 por 100. Ok, esto nos da, jóvenes, de un 32%. Ok, vamos a regresar. Ok, nos da un 32%, jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que esta empresa tiene la capacidad de pagar en su momento su activo, su pasivo total. Ok, es que no debió de dar 32. Es donde dice pasivo, ¿verdad? Solamente pasivo entre activo.
Sí, es este. Porque igual si sumamos pasivo corriente y pasivo no corriente, da los 10 millones. Y aquí tiene su activo corriente y su activo no corriente y da los 32 millones. Entonces la fórmula nos indica que es pasivo total entre activo. Entonces aquí está. Pues son 10.607.466.20 entre 32, 650, 338.50. Por cien, sí, da 32.48 horas. O sea, 32.5. Entonces lo que nos indica, jóvenes, es que esta empresa puede cubrir los pasivos y cubriendo los pasivos, todos los pasivos, tiene el 32% de capacidad de adquirir en su momento deuda, ya sea a corto o largo plazo, porque tiene pues inclusive el 32% de la capacidad de en su momento nuevamente adquirir algún préstamo. Entonces puede cubrir su deuda y aparte tiene el 32.5% de capacidad de incrementar esa deuda, ¿ok? O sea, si en su momento necesita adquirirlo, tiene hasta el 32.5 para adquirir otra deuda, ¿no? O sea, a lo mejor aquí puede incrementar hasta 15, 14, ¿sí? Sí. Pueden cubrir sin problemas en la deuda, ¿no? Uh-huh. Y con ese porcentaje, sin provocar problemas, tiene la capacidad para el sí. Otra deuda, sí. Te va a decir, tienes para pagar, sí, y aparte, si requieres por alguna situación, como ese es total, a corto o largo plazo, tienes 32% más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es como que dividamos ahorita 15 millones entre 32 millones, el porcentaje ya va a bajar, ¿ok? Entonces ya te voy a decir, hey, ya estás llegando al límite, ¿ok? Entonces ya no busques más deuda. Ah, ok, perfecto, con esto nos quedamos. O sí estás endeudado, sí es cierto, pero tienes la capacidad de pagarlo. Tienes un 32% de margen que en su momento si se requiere en algún tipo de deuda, pues va. Pero en este caso, como es cierre, ya es un cierre del 2018, pues aquí nos va a decir, ah, mira, y aparte tuvimos el 32%, 34.5% de posibilidad de endeudamiento y no lo utilizamos. Eso nos habla bien. Y por ejemplo, si hacemos el comparativo con el 2019, inclusive este va a tender a aumentar como al 40%. Bajó sus pasivos, incrementó sus activos y aparte tuvo un porcentaje, vamos a decir que llegó al 40%, o sea, que en su momento puede adquirir más deuda. Y si nos pasamos al 2020, aquí la situación ya va a empezar a cambiar. Aumentó 11 millones y el activo... El activo fue menor al año anterior. Sí, o sea, casi va a quedar como el 2010. Pero, por ejemplo, este aumentó 2 puntos y este también, un ejemplo, ¿no? En el 2020. ¿Sí? O sea, ese de 32 pasó a 34 y ese de 10 pasó a 11. Entonces, lo más seguro es que 11 entre los 34 nos dé igual algo de 34 o 35% aproximadamente. Pero aquí hay una situación. Aquí el activo está tendiendo o bajó un poquito bajó 800,000, porque aquí tiene casi 35 millones, perdón, y aquí queda en 34,100.
pues estaría bien, a ver, analizar el 2021 cómo va a cerrar, ¿no? Si este tiende a quedarse igual o inclusive a bajar y este tiende a aumentar, algo está sucediendo ahí, ¿no? A lo mejor dicen, pues sí tenemos el margen, pero pues es ahí donde en su momento tenemos que tomar esas decisiones de qué tanto, sí, ya vimos que nos arroja un 35%, pero qué tanto nos podemos arriesgar. Uno, dos, y si las ventas están bajando o qué está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos que en su momento investigar. Y para ello tenemos otras fórmulas. Tenemos razón de endeudamiento a corto plazo y razón de endeudamiento a largo plazo. ¿Cómo? La de corto plazo es el pasivo corriente entre el activo total. Y el de largo plazo es pasivo no corriente entre el activo total. Incluso estas fórmulas, para que no se nos complique, lo podemos hacer en el Excel. A los que les llegó el Excel por WhatsApp, ahí nada más copian fórmulas, copiamos el balance general con las cantidades y ya solo seleccionamos nuestros pasivos corrientes, no corrientes y entre el activo total. ¿Ok? A ver, es que mi Excel sí tarda en abrirse. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. Este balance general que vimos es de una nueva empresa. No te escuchamos, está muy cortado. Dije que este nuevo documento que vimos No te escuchamos. Bueno, no sé si estás hablando ahorita. Sí, ¿me escucha? Es que si dejo de compartir la pantalla, tú no ves. Porque puede ser esto. Porque aquí sí me escuchan en la lab, pero ya me agarró, ¿verdad? Ok, o sí. Pueden escribir aquí en el chat, porfa, porque no se escucha. Mira, hasta la... Sí, es el 118. No me van a pedir otra vez mi tarea. Bueno, mientras se abre, vamos a poner entonces que pasivo corriente entre activo total. Nos vamos a nuestro estado financiero, que en este caso es nuestro balance. Ya está. Bueno, aquí está. Lo voy a copiar. Ok, nosotros lo que tenemos que hacer en su momento es identificar nuestra fórmula y voy a borrar todos estos. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí activo total, activo corriente, activo no corriente, pasivo total,
vamos a ponerle pasivo corriente y pasivo no corriente. Ok, esto ya se movieron mis favoritos, no importa, lo hacemos otra vez. Y ponemos activo total, que es de 32.650.338.50. Activo corriente es de 15.645.053.30. El no corriente es de 285.20. Pasivo total, inclusive ahí va, para corroborar que efectivamente es esto, yo puedo poner igual pasivo corriente más pasivo no corriente, le doy enter y es la misma cantidad, ¿ok? Entonces quiere decir que sí está bien. Entonces nosotros podemos hacer fórmulas, que sí es más fácil. Por ejemplo, quiero saber el pasivo total, pues me voy con el corriente, que es de 5.229.557.32 y el no corriente de 5.377. Y luego le digo, oye, no seas malito, suma este y suma el otro. Y nos da de 10.674. Ok, está re bien. Va, estamos todos bien. Vamos a separarlo. Ok, y luego nos dice que vamos con la primera que hicimos. Esta. Entonces aquí ponemos razón de endeudamiento. ¿Sí? Ya sabemos que es pasivo total entre activo total. Entonces hacemos esta parte. Vamos por nuestro pasivo total entre nuestro activo total. Le damos enter. Bueno, aquí le podemos poner de paréntesis. Ok, o podemos hacer esto. Le decimos esto entre esto y le decimos, pero lo quiero en porcentajes, y él te lo va a tirar. Ok, vamos a separar esto. Ok, y luego tenemos razón de endeudamiento a corto plazo. Y este nos dice que es pasivo corriente entre activo total. Vamos a poner una vez el otro. Razón de endeudamiento a largo plazo. Tenemos pasivo no corriente entre activo total. Ok, ya tenemos aquí nuestras fórmulas. Incluso puedo copiar estas, ¿sí? O sea, sin ningún problema. Solo le cambio estas cosas. Por ejemplo, este es pasivo corriente. Entonces sería B9. Está pasivo corriente. Ok, ya le cambié entre activo total, que es el B4. Lo cambié. Ok,
un tip o una recomendación. Cuando nuestras fórmulas se dividen siempre en una cuenta, jóvenes, por ejemplo esta, pasivo total entre activo total, pasivo a corto plazo entre activo total, pasivo a largo o corto plazo, etcétera. Ok, para fijar la cantidad, cuando nosotros estamos haciendo fórmula, lo que podemos hacer es en este B4, porque aquí está, mira, B4, B4, ¿ok? Le podemos poner signo de peso a la letra y eso nos va a decir que va a ser fijo, para que lo que yo divida no mueva el activo total, ¿ok? Pero ya nada más cambio los de aquí. En este caso es pasivo corriente. Aquí es el 9, es entre ya ven, ya no se cambia ya se queda ya fijo. Ya le damos enter y le decimos, espérate, tú B12 no eres B12, eres B10. Pasivo no corriente, le doy enter y me da, pues casualmente da el 16 y 16, jóvenes. ¿Por qué creen que da casualmente 16 y 16? Pues porque casualmente ambos jóvenes tienen deuda de 5 millones, aquí está. La diferencia son de 100,000 pesos. Es 5 millones 200, 5 millones 300 el otro. Ahora, si yo cambio estas cantidades, nos empieza a arrojar otros detalles. Por eso me gusta hacer mis fórmulas en Excel, porque aquí podemos analizar varias cosas. Y digamos que se fue del 2018 ahora. ¿Ok? Y aquí está, jóvenes, entonces nosotros podemos decir, ¿no? Oye, de este 30, aquí está, incluso miren, de tu activo pasivo total entre tu activo total tienes el 32%. Ok, pero de ese 32%, ¿qué porcentaje le corresponde al corto plazo y qué le corresponde al largo plazo? Y aquí te lo dice. Casualmente te dice 16 a corto plazo y 16 a largo plazo. ¿Ok? Casualmente. Pero si nosotros le cambiamos, por ejemplo, aquí en vez de 5 millones, yo le pongo 4 millones, vean, cambia. ¿Sí? Entonces ya nos dice, de tu pasivo total entre tu activo total tienes el 29%. Puedes cubrir esa deuda y aparte tienes el 29% de que puedes adquirir más deuda. Ok, pero de ese 29%, ¿qué porcentaje puedo adquirir en corto plazo deuda y a largo plazo deuda? Y nos dice que tienes un margen de 16% de adquirir deuda, pero a corto plazo, y tienes uno a 13% a largo plazo. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta cómo va cambiando esto? ¿Sí? Y si casualmente yo a de 5 millones le aumento a 7, y nos va aumentando. ¿Ok? Entonces vamos a retroceder y ya quedó. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros... No es complicado usar Excel con las fórmulas, eso de sumar, restar, dividir. Inclusive en algunos videitos podemos verlo y ya. ¿Por qué? Porque si casualmente nos piden el análisis de la razón de endeudamiento del 2018, 2019 y 2020, y ustedes van a decir, chis, pues todo lo tengo que hacer. Bueno, yo ya hice la 2018, solo copio, jóvenes, copio las fórmulas, me paso al 2020, 19 y 2020, le cambio 2020, le cambio 2020.
ya está. Solo voy a cambiar las cantidades, que ahora esta es de... Ok, es que ahí tiene fórmula. Entonces me voy al corriente, que es de... Ahora es de 19.013.127.30. Ok, y el otro es de 15.944.726.10. Y aquí está, ya nos está dando nuestro activo. Inclusive aquí va a empezar a cambiar fórmulas. Luego nos pasamos al pasivo del 2019, jóvenes. Pasivo corriente es de 5.953.903.43 y el corriente es de 3.447.534.67. Y ya cambió, jóvenes, vean. Ahora ya nos dice que tenemos el 29%. En el tema de a corto plazo fue del 18% y a largo plazo bajó a 11%. ¿Ok? Ahora nos vamos al 2020. Esto es para que ustedes tomen decisiones. Incluso si lo graficamos, nos va a dar. Y esto para mí, si yo soy inversionista o quiero invertir, esas gráficas o esos numeritos me va a dar cierta información. Y si esta tiende a ser, si tiende a bajar, pues sí, espérate, no voy a invertir. Pero si tiende a subir, dices, bueno, pues es algo relativamente normal, no todos los años nos va a ir bien, ¿no? Nos vamos a cambiar al 2020, que ahora fue de 17.943.312, ok. Y de 16.190. 656.90. Luego nuestros pasivos corrientes fueron del 2020 de 7.402. 478.90. Y no corriente fue de 3.656. 494.70. ¿Ok? Y aquí nos está dando que tenemos un 34% y a corto plazo tenemos un 23% y a largo plazo se quedó en 11%. Esto nos puede dar información que posiblemente estemos pagando igual más o estemos cumpliendo con el de a corto plazo, y por eso tenemos nosotros en su momento un poquito más de margen al respecto. ¿Ok? Y aquí está la información, jóvenes, lo que nos están pidiendo. Aquí ya tenemos las fórmulas y aquí lo único que tenemos que hacer es analizar. ¿Ok? Podemos agarrar y decir, bueno, vamos a analizar esta situación. Y ya tú emites tu análisis, ¿no? Análisis. Ya, se observa que la razón de endeudamiento total del 2018 al 2020, pasó de 32% a 34%, y aquí nosotros analizamos y le vamos echando la situación. Y en el de corto plazo tendió a pasar del 16 al 23, pero en el de a largo plazo del 16 pasó al 11, por lo que el margen máximo de adquirir más deuda pues está limitándose, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está todo, jóvenes. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro análisis de razón de endeudamiento total a corto plazo y a largo plazo. ¿Ok? Aquí tenemos. Esto no va. Esa es de mi tarea. Ahí está. Inclusive le puedes poner título. Sí, le puedes poner aquí un título. Razón de endeudamiento. Y está.
lo queremos hacer, bueno, algo dinámico en el sentido de quiero por año, pues, a lo mejor por colores, igual, ¿no? Si lo quiero poner algún color para que nos quede claro que el amarillo 2018 es el 2019 es otro color, etcétera, también es decisión de cada uno de nosotros cómo presentamos la información, ¿ok? Y aquí está, jóvenes, prácticamente lo que se está explicando aquí, es lo que ya se realizó ahorita. Sí, es esto. Ok, jóvenes, hasta aquí tenemos alguna duda con la parte del el razonamiento de endeudamiento. No. No, ninguna. ¿No? Bueno, esta parte se las voy a enviar y antes que me gane, porque luego incluso a los que les, bueno, a Guillermo le envié, si no mal recuerdo, el Excel para compartir. Ahí mismo están las fórmulas. Podemos copiar y pegar y ya solo modificamos las tablitas. Es todo. Sí, profesor, y lo envía al grupo igual. Sí, gracias. Ok, y les voy a presentar igual. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, mientras se abre, les voy a presentar igual sus calificaciones, cómo vamos. Creo que en este grupo no. Sí, ahorita se los enseño.